Son las 4, las 3 en Canarias. Abrimos con una noticia que acabamos de conocer. Estados Unidos ha ejecutado por primera vez a un preso utilizando gas nitrógeno. Ángel Villascusa, buenos días. Buenos días. El reo Kenneth Smith tenía 58 años y llevaba 35 en el corredor de la muerte por un asesinato por encargo que cometió en 1988. El estado de Alabama justifica el método experimental como el más indoloro y más humano que jamás se ha conocido. Vamos a Washington. Corresponsal Sara Canal, buenos días. Buenos días. Sí, ha fallecido hace poco más de una hora en este centro penitenciario de Alabama y acaparando toda la atención de la prensa local, pero también internacional. Horas antes, su guía espiritual había tachado esta ejecución de apocalipsis moral. Una ejecución, por cierto, que ni la presión ejercida por Naciones Unidas o las demandas de sus abogados han podido evitar. Y es que esta es la segunda vez que Alabama procede a acabar con la vida de Smith. Se intentó hace 2 años con inyección letal, aunque sin suerte al no lograr administrarle correctamente la dosis. El caso, recordemos, ha sido rechazado 2 veces por el Supremo, de mayoría conservadora, y los 3 jueces demócratas han sido las únicas voces contrarias. En un comunicado hace unas horas han argumentado su voto denunciando que se ha utilizado a Kenneth Smith de cobaya humana. Gracias, Sara. Al menos 11 personas han muerto esta noche en un ataque israelí contra el campo de refugiados de Nuseirat, que ha dejado decenas de muertos, entre ellos un periodista, según acaba de informar Al Jazeera. Con este último ataque, la cifra de asesinados por Israel desde que comenzó la ofensiva se acerca a los 26.000. El último parte del Ministerio de Salud de la Franja esta tarde era de 25.900. Esto cuando quedan solo unas horas para que la Corte Internacional de Justicia dictamine si es competente para juzgar a Israel por genocidio. Pablo Morán, buenos días. Buenos días. A la 1 p.m. sabremos si la Corte Internacional de Justicia aprecia indicios de genocidio en Gaza, se declara competente para investigar el crimen y adopta medidas cautelares, tal y como reclama la demanda de Sudáfrica para intentar parar la guerra. Este tribunal, recordemos, no tiene capacidad ejecutiva sobre sus decisiones, pero el dictamen influirá en lo diplomático, tal y como apunta en la SER el fiscal Luis Moreno Campo. La Corte de Justicia Internacional no tiene que decidir que Israel cometió un genocidio. Tiene que decir una cosa mucho más simple, que es si hay un riesgo de genocidio. Entonces, lo más interesante, después del fallo de la Corte, si viene, es qué hace Netanyahu y sobre todo qué hace Biden, si Netanyahu dice que no. Netanyahu convocó a su gabinete de crisis la pasada tarde, horas antes del dictamen. En Israel esperan que la Corte no atienda lo que pide Sudáfrica, que rechace los argumentos espurios y engañosos del denunciante, decía este jueves este portavoz. Jamás ha dicho que actuará con reciprocidad después del dictamen. Incluso ofrece liberar a todos los secuestrados si Israel libera también a todos los prisioneros palestinos de sus cárceles. En Alemania, la policía ha detenido esta noche a El Pastilla, un sicario de 21 años que se fugó estas Navidades de la prisión madrileña de Alcalá Meco junto a un grupo de visitantes. Por esta huida hay investigados al menos 3 funcionarios de prisiones. Javier Bañuelos. Se le consideraba muy peligroso, de ahí la importancia de esta detención que ha culminado solo un mes después de su huida, una fuga aún sin esclarecer por la que, recordemos, 3 funcionarios de la prisión de Alcalá Meco aún están siendo investigados. Dar con él no ha sido fácil. Youssef Mohamed Arek tenía el pelo más corto de lo habitual y cuidaba mucho sus movimientos, salía de hecho poco a la calle y cuando lo hacía se tapaba siempre la cabeza con una capucha para pasar desapercibido, pero por fin han dado con él. Ha sido clave la colaboración internacional, sobre todo el trabajo de la sección de fugitivos de la policía, que compartió sus sospechas en la base de datos de la Red Europea de Equipos de Búsqueda Activa de Fugitivos. Esa pista ha permitido a la policía germana detener a este peligroso sicario en una estación de tren de Leipzig. De momento es todo. Ahora empieza Si Amanece Nos Vamos con Roberto Sánchez y todo su equipo. Más información en cadenaser.com y cuando sean las 5, las 4 en Canarias, aquí en la Cadena SER. Cadena SER. Servicios informativos.